Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube. Hoy en esta sección de miércoles de Masterclass vamos a tocar un tema muy importante que es cómo definir los recursos para tu proyecto. Mi nombre es José Carlos López y yo estaré a cargo de la lección del día de hoy de miércoles de Masterclass. Hoy nuevamente volvemos a retomar estos temas de la gestión de proyectos o project management como lo hemos hecho en algunos otros miércoles de Masterclass, pero hoy queremos detenernos particularmente en este tema interesantísimo de cómo vamos a hacer para definir los recursos para nuestro proyecto. Ya hemos hablado tal vez del project management en otros temas, tales como son la gestión de riesgos o la triple restricción de todo proyecto, como es el alcance, tiempo y coste, pero hoy queremos detenernos en definir los recursos para nuestro proyecto. Tal vez cuando escuchamos la palabra recursos, nos detenemos a pensar de que son los recursos financieros. ¿Cuál es el dinero? ¿Cómo voy a definir los recursos monetarios para mi proyecto? Pero la palabra recursos se define mucho más allá también de cuál es el dinero que yo necesito para mi proyecto. Así que vamos a entrarnos en materia para saber o para entender qué se entiende por recursos en la gestión de proyectos. En la gestión de proyectos, según el PMBOK 7, recordemos que el PMBOK es el Project Management Book of Knowledge o el Body of Knowledge, la gestión de recursos se refiere a la identificación, adquisición y gestión de los recursos necesarios para completar un proyecto con éxito. Aquí hablamos de recursos en general, no solamente recursos financieros. Obviamente que los recursos financieros son importantísimos en un proyecto, pero hablamos también de recursos humanos, recursos de equipo y herramientas, recursos de información que necesitamos para un proyecto, cómo vamos a gestionar todos esos recursos y cómo lo vamos a incorporar en nuestro proyecto para asegurarnos de que vamos a alcanzar con éxito los objetivos de un proyecto. ¿Cómo vamos a definir cuáles son los tipos de recursos que necesitamos para cada una de las actividades? ¿Cómo vamos a identificar, cómo vamos a adquirir y gestionar esos recursos que necesitamos para completar de una manera exitosa ese proyecto? En eso nos vamos a definir en este miércoles de Masterclass con Prosem. Lo primero que debemos de hacer es identificar qué recursos necesitamos. Esto va a ser incluir recursos humanos, recursos físicos, como equipos, herramientas y materiales, si así los necesitamos para nuestros proyectos, y también incluir obviamente los recursos financieros como presupuestos y fondos disponibles. Lo primero y en lo que me quiero detener es primero los recursos humanos, ¿verdad? Los recursos de las personas que vamos a necesitar. En nuestra experiencia en la gestión de proyectos de consultoría que hacemos con Prosem, muchas veces nos hemos dado cuenta de que una de las partes más vitales para lograr o para concluir un proyecto con éxito es tener una buena gestión de los recursos humanos. Recordemos que son las personas con las que estamos trabajando en el día a día y de la mano, ¿verdad? Entonces, si tenemos una buena gestión de esos recursos humanos, una buena gestión de nuestros equipos de trabajo, muy seguramente vamos a concluir exitosamente nuestros objetivos que tenemos planteado para nuestro proyecto. Entonces es importante de que estemos motivando constantemente a nuestros equipos, a las personas con las que estamos trabajando, que tengamos una buena gestión de las personas, motivándolos, ¿verdad? Dándoles capacitaciones, dándoles todo lo que ellos necesitan y lo que requieren, estando pendientes de sus necesidades, de sus expectativas, para que nosotros podamos garantizar de que vamos a cumplir esos requisitos del proyecto. También los equipos, las herramientas materiales que vamos a necesitar según la particularidad de cada proyecto y también obviamente los recursos financieros, cuál va a ser el costo de cada actividad que voy a tener, cuál va a ser el presupuesto que voy a tener asignado según el desglose de la estructura de desglose de trabajo que voy a tener y así voy a ir sacando mi presupuesto, obviamente con lo que ya voy a tener con los mis márgenes de contingencia, los colchones de seguridad, ¿verdad? Que van asociados con los riesgos, como ya lo hemos visto en otras masterclass. Entonces,
Lo primero es identificar qué recursos necesito, cuántas personas necesito para cada actividad, cuánto me va a costar cada actividad, si yo necesito algún equipo de herramientas necesario para cada actividad y qué información, qué reglas necesito para cada actividad de mi planificación en cada una de las partes del desglose de mi estructura de desglose de trabajo. Una vez yo he identificado esos recursos, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? Lo siguiente es categorizar esos recursos. ¿Qué es lo que tengo que hacer para categorizar los recursos? Lo primero, agrupar los recursos identificados en categoría, primero me va a ayudar a mantener un mejor control sobre ellos y gestionarlos de una manera. Primero, agrupar los recursos. No voy a mezclar recursos financieros con recursos humanos o recursos de equipo y herramientas con recursos, con recursos de información. Entonces es importante de que yo tenga bien categorizados cuál es la clase de recursos que yo necesito. Si yo necesito para una actividad a 5 personas, yo tengo que tener esas 5 personas y establecer cuáles son las competencias necesarias que deben de tener esas personas para lograr esa actividad. Si yo necesito X cantidad de dinero para adquirir alguna o para comprar ciertos materiales para una actividad, yo lo tengo que tener bien definido en mi planificación. Si yo necesito cierta herramienta para hacer alguna actividad, yo lo tengo que tener bien definido. Entonces, categorizar cuáles son los recursos que yo necesito y organizarlos bien me va a permitir identificar qué tipo de recursos necesito yo para mi proyecto. Por ejemplo, dice, puedo tener categoría como recursos humanos, recursos de equipo y herramientas, recursos financieros, recursos tecnológicos, etcétera. Esto me va a permitir visualizar y asignar recursos de manera efectiva, ¿verdad? Si yo tengo bien categorizado qué es lo que necesito de tecnología, qué es lo que necesito de recursos humanos, qué es lo que necesito de información, de capacitación, qué es lo que necesito de X recursos que yo necesite, me va a ser de una forma más fácil visualizarlos y organizarlos de manera de que yo tenga un control sobre esos recursos. Lo siguiente que voy a tener el siguiente paso que yo tengo que tomar es estimar cuál va a ser la cantidad de esos recursos y su duración. Lo primero es determinar cuál es la cantidad requerida que yo voy a necesitar de cada recurso y su utilización para el proyecto. Eso lo puedo utilizar, lo puedo realizar tomando como base experiencias de proyectos pasados o tomando el juicio de expertos. Yo debo de saber si yo he contratado a Juan para el proyecto porque sé de que él tiene la competencia necesaria para hacer la actividad A, B y C. Yo sé de que Juan va a estar contratado para la actividad A, B y C, pero si necesito a Pedro para la D, E y F, entonces yo sé de que A, B y C va a ser Pedro y las consecutivas las va a ser Pedro. Entonces, yo sé cuánto voy a necesitar a Juan y cuánto voy a necesitar a Pedro, ¿verdad? Entonces, yo ya he definido la cantidad de tiempo que voy a necesitar a este recurso y cuánto voy a necesitar al otro. Entonces, eso lo tomo también de la experiencia que yo puedo adquirir de proyectos pasados o del juicio de expertos de personas que ya hayan tenido experiencia trabajando con ellos para que ellos me indiquen cómo se puede trabajar o cómo puedo adquirir yo esos recursos necesarios. De la misma manera, puedo utilizar esta técnica para definir el costo de cada una de las actividades. Si hay personas que han trabajado en proyectos similares y han estimado costos de cada una de las actividades en base a presupuestos anteriores, me puede servir esa información como insumo para yo definir el costo de las actividades también de mi proyecto que estoy planificando en marcha. El realizar estas estimaciones basadas en la planificación del proyecto, se estiman las estimaciones específicas que se deben de realizar, ¿verdad? Entonces, estas estimaciones me van a servir para saber qué es lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? Para estimar qué es lo que yo tengo que hacer o para saber qué recursos necesito utilizar, ya sean financieros, ya sean de personas, ya sean de equipos, herramientas o tecnológicos. Y también las estimaciones iniciales del proyecto me van a ayudar para definir cuáles son las líneas bases del proyecto
que me van a ir permitiendo controlar el proyecto a medida se vaya ejecutando, ¿verdad? Entonces, recordemos de que las líneas bases, por ejemplo, del tiempo, del alcance o del costo, van a servirme para ir controlando el proyecto o como una comparación de qué es lo que he planificado contra lo que voy haciendo o lo que se va ejecutando en realidad. Entonces, eso me va a servir para ir estimando qué es lo que tengo versus qué es lo que voy ejecutando. Lo siguiente que voy a hacer es evaluar la disponibilidad de los recursos. Es determinar si los recursos están disponibles internamente dentro de la organización o busco los recursos externos. Si hay recursos escasos, puede ser necesario realizar contrataciones externas. Algo muy útil en la gestión de recursos en un proyecto es ponerme a pensar o llamar a todo mi equipo de trabajo en una reunión, ya teniendo el listado de actividades que yo tengo que hacer para un proyecto, es ponerme a decidir con mi equipo de trabajo qué puedo hacer internamente y qué no puedo hacer internamente. O sea, qué debo de hacer externamente o qué es lo que tengo que contratar externamente. Entonces, ir revisando actividad por actividad, si poseo yo los recursos necesarios dentro de la organización para hacerlo, o si no poseo los recursos necesarios en la organización para hacerlo. Y en base a eso voy depurando todas las actividades que sí poseemos los recursos dentro de la organización y los que son necesarios contratar externamente. Entonces, vamos a evaluar la disponibilidad de recursos que tenemos en la organización y cuáles son necesarios para realizar contrataciones externas. Una vez hecho esa evaluación, lo siguiente es asignar esos recursos a mi planificación. Una vez que se ha identificado y evaluado los recursos necesarios, hay que asignarlos a cada una de las actividades y tareas del proyecto de una manera óptima. Es necesario también asignar esos recursos considerando cuáles son sus habilidades, experiencias y disponibilidad de cada recurso. Eso es, siguiendo con el ejemplo de Juan y Pedro, si yo sé de que Juan tiene capacidad y habilidades para hacer la tarea A, B y C, no lo voy a asignar en las tareas de Pedro, que tiene distintas habilidades para hacer otras actividades, ¿verdad? Entonces, a cada quien lo voy a poner a hacer las actividades que él tiene la experiencia y la competencia para hacerlo, ¿verdad? Es importante también tener en cuenta la dependencia y cuál es la ruta crítica que yo he definido de mi proyecto, ¿verdad? ¿Cuáles son aquellas actividades que es necesario tomar en cuenta que son necesarios los recursos disponibles para hacer dicha actividad? Es importante tener que la dependencia de cada una de las actividades y no sobreasignar la disponibilidad de los recursos para diversas actividades. Porque si yo sé de que hay una actividad que es dependiente de otra y yo asigno el mismo recurso, obviamente no puedo partir al mismo recurso en mitad hablando de personas, ¿verdad? No puedo partir a una persona en mitad para que me sirva en dos actividades simultáneamente. Entonces, porque eso me va a retrasar también el tiempo del proyecto. Si yo necesito de una misma persona para dos actividades simultáneas, es imposible, ¿verdad? Entonces, eso me va a generar que se me haga un cuello de botella y que se me retrase más el proyecto. Entonces, es importante tener en cuenta la dependencia de cada tarea y la asignación de recursos para no crear cuellos de botella. De la misma manera, tengo que tener en cuenta cuáles son los equipos, las herramientas que yo tengo disponibles, que si yo voy a ocupar la misma herramienta para una actividad o para otra actividad, cuál es la dependencia también para que en el mismo equipo de trabajo asignado para una actividad y para otra actividad no se estén peleando las herramientas para hacer las actividades, ¿verdad? Eso me va a evitar de que yo tenga cuellos de botella dentro de mi ejecución del proyecto. Y lo último que debo de hacer es planificar esa gestión de recursos. Es importante planificar una gestión de recursos que detalle cómo se va a adquirir, desarrollar y gestionar y liberar los recursos a lo largo del proyecto. Es importante de que yo detalle mediante una planificación qué es lo que yo voy a hacer con esos recursos, cómo los voy a adquirir, cómo los voy a desarrollar y cómo los voy a gestionar y liberar a lo largo de todo el proyecto. El plan debería de controlarse a lo largo del proyecto
para asegurar su cumplimiento y que se cuentan los recursos necesarios para la ejecución del proyecto que hemos planificado. Como toda planificación y como siempre decimos en PROSEM, ningún plan queda escrito en piedra. Entonces, este plan debe mejorarse continuamente a lo largo del proyecto para asegurar su cumplimiento y la adecuación de los recursos. Recordemos que el plan también debe de incluir estrategias para la gestión de recursos, como la capacitación, el desarrollo del equipo, la gestión de conflictos y la gestión del rendimiento, ¿verdad? Como les dije yo al principio, en PROSEM, por nuestra experiencia, vemos que la parte más importante es la gestión de los recursos humanos también, porque son las personas que me permiten alcanzar esos objetivos, ¿verdad? Una buena gestión del equipo de trabajo me permite alcanzar los objetivos como equipo de trabajo. Así que es importante brindarles la capacitación, desarrollar bien el equipo, si hay algún conflicto, poderlo solventar y medir el rendimiento, ¿verdad? Todo esto con enfoques a la mejora continua. Y recordemos que el Project Management Body of Knowledge o Book of Knowledge proporciona las recomendaciones para la definición y la gestión de recursos del proyecto, pero cada organización también puede adaptar estas recomendaciones según sus necesidades. También podemos tropicalizar estas recomendaciones según lo que necesite cada una de nuestras organizaciones para saber qué es lo que tenemos que hacer y cómo planificar los recursos a la hora de planificar nuestro proyecto. Entonces, esperamos de que esta masterclass haya servido un poco para saber qué recursos necesitamos y cómo los debemos de asignar a cada uno de nuestros proyectos, y recordemos de que sí debemos definir e identificar bien cuáles son los recursos necesarios para cada uno de nuestros proyectos que hemos planificado, y sobre todo de que proveamos esos recursos necesarios para cada uno de nuestros proyectos para asegurar de que vamos a alcanzar lo que nos hemos planteado. Una buena gestión de recursos nos va a permitir que alcancemos claramente los objetivos que nos hemos planteado y que logremos alcanzar los objetivos de cada uno de nuestros proyectos. Así que sin más, les agradecemos por ver esta masterclass y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.